tardes, mi nombre es Emilsen Cuellar, estudiante de la Universidad Iberoamericana. Voy a presentarles una diapositiva de la geometría y la historia. Como introducción tengo, en la historia de la geometría se da a conocer dónde surgió por primera vez y cómo se originó el nombre. Se comparte quiénes lo utilizaban en su medio cotidiano. El líder matemático que creó la obra de los elementos, métodos fáciles para la comprensión de las personas de las formas de los objetos, como la superficie, los volúmenes y líneas representados en cuadrados, triángulos, círculos, rectángulos y demás. Se habla de los postulados de la obra, de los teoremas según Euclides en el área de matemáticas. También se comenta sobre los modelos de Van y L, donde se habla de los 5 niveles de desarrollo del pensamiento geométrico que muestran un modo de estructurar el aprendizaje de la geometría. Se explica a grandes rasgos sobre el manejo de información espacial para resolver problemas de ubicación, orientación y distribución de espacios. Es importante para las personas porque desarrollan la inteligencia espacial. Historia de la geometría. La geometría fue utilizada por primera vez en Mesopotamia y Egipto. De esta forma medían las tierras, de ahí su nombre. Geo, tierra, metría, medición. Los arquitectos también utilizaban la geometría como una herramienta para hacer casas y monumentos. La geometría es una didáctica de matemáticas donde se estudia las figuras, formas de los objetos y las relaciones del espacio. También son útiles para numerar, contar, ordenar, clasificar y simbolizar. Los griegos fueron los responsables de la rueda. Dedujeron que la relación numérica entre la circunferencia y el diámetro tiene un valor de 3. Sabían cómo trazar un hexágono inscrito en una circunferencia. Los griegos crearon escuelas con el propósito de que se estudiara de diversas maneras las formas de los objetos, obteniendo unos buenos resultados. Los postulados son: una línea recta puede ser dibujada uniendo dos puntos, cualquiera. 2. Un segmento se puede extender indefinidamente en una línea recta. El tercero, dado un segmento de línea recta, puede dibujarse un círculo con centro y distancia. 4. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. El quinto es el postulado de las líneas paralelas. Vamos a hablar de los cuerpos, superficies y líneas. La geometría está basada en 3 dimensiones: línea, superficie y volumen. Al manipular los objetos, muebles y paredes se aprecia más que cualquier definición de la diferencia entre cuerpos y superficies y entre superficies planas y curvas. Al pasar el dedo por el borde común de dos superficies se aprecia la diferencia entre superficie y línea y entre línea recta y curva, y se prepara el concepto de longitud, el de prolongación de una línea en la misma dirección, sentido del movimiento del dedo. La interrupción del movimiento prepara el concepto de línea como frontera de una superficie, y el movimiento del dedo prepara el concepto de línea recta, el del segmento y la longitud. Al terminar el recorrido de un borde que termina en punta, esa interrupción del movimiento prepara el concepto de punto. Se sugiere la prioridad del cuerpo sobre la superficie, de esta sobre línea y de esta sobre el punto. El desarrollo del pensamiento geométrico se refiere a los modelos de Van y L, donde propuso 5 niveles de desarrollo del pensamiento geométrico que muestran un modo de estructurar el aprendizaje de la geometría. Estos niveles son: el nivel 1 es el nivel de la visualización, donde el estudiante se familiariza reconociendo las figuras y detectar relaciones entre tales formas o entre sus partes. El nivel 2 es un nivel de análisis de conocimiento. La geometría, por su mismo carácter de herramienta para interpretar, entender y expresar el mundo, que es particularmente geométrico. Los elementos de la geometría. El padre de la geometría fue Euclides, fue el creador de la obra Los Elementos. En ella trata de 5 postulados que estudian las propiedades de líneas, planos, círculos, esferas, triángulos, conos, etc. Aquí también presento los postulados, los 5 postulados que trató él. Los teoremas de Euclides se refiere a la suma de los ángulos inferiores de cualquier triángulo. La medición es 180. Sobre la altura de un triángulo rectángulo establece que en cualquiera de las anteriores la altura
relativa a la hipotenusa es medida proporcional entre las proyecciones de la misma. Las ideas de extracción de la realidad hacen referencia a que un punto no tiene tamaño, se le asigna una dimensión de 0. Una línea solamente longitud igual a 1. Una superficie no tiene espesor, no tiene altura, por lo que la superficie es ancho y largo es igual a 2. Sólido, largo, ancho y alto es igual a 3. Referente a la medida, hace énfasis en comprender lo que es medible, como la longitud, área, capacidad, peso, etc. Lo anterior desarrolla el pensamiento métrico. Las axiomas son fórmulas satisfechas por cualquier estructura y función. Los postulados son, dice, una línea recta. El nivel 3, llamado de ordenamiento de clasificación, las relaciones y definiciones empiezan a quedar clarificadas, pero solo con ayuda y guía. Ellos pueden clasificar figuras jerárquicamente mediante la ordenación de sus propiedades y de argumentos informales para justificar sus clasificaciones. El nivel 4 ya es de razonamiento deductivo. En él se entiende el sentido de los axiomas, las definiciones, los teoremas, pero aún no se hacen razonamientos abstractos, se entiende suficientemente el significado del rigor de las demostraciones. El nivel 5 es el de rigor, es cuando el razonamiento se hace rigurosamente deductivo, los estudiantes razonan formalmente sobre sistemas matemáticos, pueden estudiar geometrías y modelos de referencia y razonar formalmente manipulando enunciados geométricos tales como axiomas, definiciones y teoremas. El sistema espacial y sistemas geométricos. Según la historia, Howard Gardner, en su Historia de las múltiples inteligencias, consideró que una de las inteligencias es la espacial y plantea que el pensamiento espacial es esencial para el pensamiento científico, ya que es usado para representar y manipular información en el aprendizaje y en la resolución de problemas. El manejo de información espacial para resolver problemas de ubicación, orientación y distribución de espacio es importante para las personas porque desarrollan la inteligencia espacial. La mayoría de las profesiones científicas y técnicas, tales como el dibujo técnico, la arquitectura, la ingeniería, la aviación y muchas disciplinas científicas como química, física, matemáticas, requieren personas que tengan un alto desarrollo de la inteligencia. La geometría en la etapa preescolar. En la etapa preescolar los niños y niñas se encuentran reconociendo la forma de los objetos y todo el medio que los rodea. Inician la ubicación espacial, por eso es importante en la educación inicial la geometría, donde se les orienta y a través de esta estrategias y metodologías se logra que identifiquen las figuras geométricas, resuelvan sus inquietudes y se desenvuelvan en su medio social. Como conclusión, se concluye que la geometría desde la época antigua viene aportando al mundo diversas formas en relación con longitudes, ángulos y áreas y volúmenes de diversos objetos y que van satisfaciendo necesidades en la agricultura, construcción, astronomía y artesanía. Que es importante en las escuelas afianzar esos conocimientos para realizar unos buenos cálculos dependiendo del grado escolar. Se debe ir colocando en práctica diferentes sistemas geométricos para la evolución del aprendizaje y la comprensión. Y de ahí se presenta la referencia